en el que obviamente lo que siempre está primando son las noticias que tienen que ver con la forma o el manejo de la crisis sanitaria, desde todas las perspectivas. No solo hablamos de cuestiones médicas, de vacunas, de datos, de información científica, sino también de todas las políticas que se están desarrollando, las que se están reclamando, que tienen que ver con lo social y la emergencia colateral económica, ¿no? Tenemos en este momento como invitado aquí con nosotros al diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, a propósito de lo que se vota en el Parlamento y es este impuesto o colaboración, digamos, a los sueldos altos del sector público que se va a realizar además en la modalidad de franjas, es decir, progresivo, a diferencia de lo que fue esta primera donación o impuesto cuando empezaba la pandemia. La duración va a ser la misma, creo que en la otra oportunidad. Pero claro, al ir en franjas, que tiene creo que toda la lógica, ¿no? Es decir, no vas a pedirle lo mismo al que gana 10 con al que gana 20. La recaudación va a ser menor, de hecho ya está calculada, había sido unos 30 millones la primera vez, ahora se habla de unos 13 millones. Entre tanto, y bienvenida y bien recibida. Entre tanto, no dejan igualmente de existir sobre la mesa quienes reclaman que por qué esto no se extiende a privados, en general, otros más específicos, como lo que proponía Astori, a quienes tienen dineros en el exterior, que se pueda poner un impuesto a esos capitales en el exterior. En fin, los reclamos o las preguntas persisten. Yo le doy la bienvenida a nuestro invitado y lo primero que le quisiera preguntar, que va más allá incluso de este impuesto, como para arrancar. Usted ballista, ¿no? Obviamente. ¿Dónde quedó? O si le parece que todavía está vigente hoy esa premisa ballista de que el Estado es el escudo de los más débiles. ¿Lo está haciendo en este momento? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes para el panel, para toda la audiencia. Yo creo que sí, el Estado ha estado presente en una situación muy compleja. No solamente en Uruguay, ¿no? En el mundo entero. Los estados han tenido que intervenir, no solamente sobre las economías, sino obviamente por el tema sanitario. Y en el caso puntual del Uruguay, el Estado ha estado muy presente, en la situación económica que viven miles de uruguayos, ayudando y contribuyendo en determinadas actividades que quedaron en situación bastante compleja. Han habido paquetes de medidas económicas todo el tiempo. De hecho, seguramente en el día de mañana la ministra de Economía va a anunciar otro paquete más de medidas económicas. Entonces, el Estado está muy presente y yo creo que eso es parte también del ADN del Uruguay. Por supuesto, el vallismo ha impregnado mucho en ese ADN uruguayo, en el cual siente que el Estado tiene que ayudar en situaciones complejas, sobre todo aquellos que están en la vera del camino. Así que yo pienso que sí, que eso está presente y se está aplicando. ¿Que muchos entiendan que es insuficiente, es válido? Bueno, lo que pasa es que siempre primero van a haber siempre tantas visiones como personas que existan, ¿no? Y por supuesto que siempre va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque ante una situación de anormalidad, la gente deja de tener el sustento que tenía en situación de normalidad y ya de por sí no poder compensar toda esa pérdida ya pasa a ser insuficiente. Entonces, el tema es que los estados puedan ir respondiendo a esas necesidades, también puedan ir planificando, porque una cosa es saber a ciencia cierta cuándo va a terminar una crisis y otra cosa muy distinta es cuando no se sabe cuándo termina una crisis. Bien. O sea, poner todos los recursos arriba de la mesa, por ejemplo, el año pasado, cuando no se sabía cuánto iba a durar la pandemia, era realmente muy complejo, muy complicado, porque después el Uruguay se iba a quedar sin oxígeno financiero. Aquí discutimos hace un par de meses el tema del grado de inversor, por ejemplo. Salió una nota hace poquitos días en el diario El Observador que justamente hablaba de esa situación, de la preocupación de algunas calificadoras donde están mirando con lupa al Uruguay y cómo viene llevando adelante el proceso de ayuda económica para solventar la crisis económica y sanitaria. ¿Y a usted? Entonces, eso está en la lupa. Está claro, pero también estamos en la lupa a nivel mundial por ser el quinto país con más muertes en este momento y contagios. ¿Qué lupa importa más? A ver, son cuestiones diferentes, ¿no? A ver, lo que ha venido pasando, a nuestro juicio, es
ante la llegada de la vacuna, esto no solamente fue un fenómeno del Uruguay, sino fue un fenómeno mundial, ante la llegada de la vacuna hay una baja percepción del riesgo por parte de la mayoría de la población, que entiende de que al tener la certeza de que tenemos la vacuna y se empieza a vacunar a gran ritmo, bueno, estamos derrotando la pandemia de esa manera. Y lo cierto es que mucha gente baja la guardia, no tiene esa percepción de que realmente la situación es grave y lamentablemente no va hacia los cuidados personales que debería de tener. Y esto no solamente está pasando en Uruguay, que está pasando... No, está clarísimo. Sino ha pasado en Israel, ha pasado por en una ejemplo. escala que nos ha hecho subir escenarios estrepitosamente. Sin duda, y eso hay que reconocerlo. Viniendo además de los primeros lugares del ranking de bien portados, porque convengamos que fuimos ejemplo al principio. Bueno, pero ¿verdad? Victoria, por eso la baja percepción del riesgo es un fenómeno mundial. Estaba recién diciendo, en Israel, que no solamente está vacunando con Pfizer, que vendría a ser la vacuna que el mundo científico dice que es la mejor vacuna, y que viene vacunando a gran ritmo, y la mayoría de la población hoy por hoy en Israel está vacunada, pero Israel tuvo que ir a confinamiento porque justamente existía esa baja percepción del riesgo y la gente empezaba nuevamente a salir, Bien. a dejar de cuidarse. Israel tuvo que ir a confinamiento, justamente, ¿no? Por mirar un ejemplo que tuvimos como panacea hasta hace poquito. Y bueno, a ver, ¿qué hicieron? Terminaron yendo a confinamiento como habían tenido varios antes, ¿no? ¿Por qué Uruguay no lo puede intentar? Pero Israel tiene una apoyatura económica muy distinta a la de Uruguay. Sí, claro. Muy distinta. Claro. Estamos hablando del primer mundo y uno está clarísimo. de las potencias del mundo. Está clarísimo, pero ahí es donde donde empieza a haber lugar para preguntas donde un poco más, ¿no? Nadie dice terminar en la lista negra de la lista de las que miran con lupa, ¿no? Las empresas a ver nuestro grado inversor. Pero... Nadie dice eso. Pero no puede haber un término medio que nos permita parar algún tipo más de actividad, porque por ahora los gimnasios, que además muchos entienden que fue arbitrario porque no se han registrado contagios allí, parar otras ramas de actividad, pero poder subsidiarlas para poderlo hacer. Bueno, seguramente en otras actividades también sería arbitrario, porque como se ha reconocido, hay actividades en las cuales no han revestido casos o contagios de COVID. No, pero actividades que por sentido común remitan a movilidad. Hay actividades que no remiten a movilidad. Victoria, Otras sí. yo estoy de acuerdo con lo siguiente. Yo creo que el Uruguay ha venido haciendo un gran esfuerzo. Creo que el tema de la pandemia se ha manejado muy bien durante todo el año pasado. Durante este año que tenemos un brote muy importante de COVID, se han tomado medidas. La medida principal es parar la educación, que es la medida más dolorosa, sin lugar a dudas la medida más dolorosa. Y es una medida incluso diferente a lo que se decía el año pasado, porque el año pasado se decía que lo último en cerrar tenía que ser la educación y lo primero en abrir tenía que ser la educación. Pero la realidad demostró en aquel momento que los contagios no estaban en la educación. Pero este año fue diferente. En muchos centros educativos, en jardines de infantes, en escuelas, en liceos, hubo brotes muy importantes de COVID y por esto es que el cambio, digamos, de que es una actividad que moviliza a 1 millón de personas, padres, maestros, auxiliares, Sí, eso está clarísimo. etcétera. Bueno, esta es una medida central. Con respecto a otras actividades, yo personalmente no me cierro a la posibilidad de tratar de restringir aún más la movilidad para ganar tiempo en cuanto a que la vacunación avance más rápidamente y lograr una mayor inoculación y tratar de bajar la cantidad de contagios para bajar la cantidad de gente que está yendo a CTI. Entonces, cuando usted dice, Conrado, yo no me cierro a que se puedan cerrar otras actividades, quiere decir que usted o el Partido Colorado, dentro de lo que es la coalición, está esperando ser escuchado para que se tome alguna medida que contemple más, incluso lo que planteaba el propio Sanguinetti, ¿no? De ampliar esta contribución de los sueldos altos. Bueno, nosotros en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado hemos estado en sesión permanente, incluso en turismo sesionamos 2 veces, mirando y monitoreando toda la situación de la pandemia, y una de las resoluciones que tomamos hace un par de semanas es que estábamos dispuestos a apoyar al gobierno ante, digamos, medidas que implicaran bajar la movilidad en el país. Eso fue dicho en un comunicado y nosotros lo ratificamos cuando fuimos a ver al ministro Salinas. Una semana después fuimos a ver al ministro Salinas, una delegación también del Ejecutivo Nacional, y le ratificamos este concepto.
Y en todo caso, lo que sí nos dijo el ministro claramente es que se estaba monitoreando la situación y que se iban a tomar todas las medidas que se tuvieran que tomar. Obviamente, sopesando todas las vertientes, todas las aristas, porque obviamente lo sanitario es lo principal, pero nosotros no podemos desatender la situación económica, sobre todo de la gente que vive día a día de lo que gana en la calle. Realmente seríamos también irresponsables si no tuviéramos en cuenta esas situaciones. Entonces, aquí necesitamos un equilibrio. Y vuelvo a decir, en la medida de que se puedan seguir tomando medidas para bajar la movilidad, yo personalmente y muchos de mis correligionarios están de acuerdo con esa situación. ¿Y qué opina de que se le pudiera pedir también a los, a los privados que ganan sueldos muy significativos y muy importantes, que puedan sumarse a esta medida que se adopta para los públicos? ¿O qué opina incluso de lo que planteaba Astori, ¿no? Y era de poder grabar, siempre temporalmente hablando, ¿no? Dineros en el exterior de residentes. Bueno, nosotros allí tuvimos una discusión. El Partido Colorado entendió de que era bueno reeditar la contribución especial del año pasado. ¿Por qué? Porque sentíamos de que al justamente tener que ir hacia una restricción, una baja de movilidad, iban a haber sectores mucho más afectados y de alguna manera con esa contribución de los salarios más altos se les iba a permitir a esos uruguayos, bueno, poder solventar sus gastos por ese tiempo. Esa fue la idea central. Allí en la discusión lo que emergió fue la posibilidad también de extenderlo a los privados. Sobre todo cuando la cantidad que se va a recaudar ahora va a ser significativamente menor a la que se recaudó en el origen de la pandemia, cuando las necesidades eran menores incluso, porque hoy sí que hay más pobres, hoy sí que hay más hambre, ¿no? Y que si se aspira a reducir la movilidad va a ser más difícil todavía. Lo que nosotros entendemos es que más allá de la contribución o la cantidad, lo más importante también es el gesto. Está claro. El gesto de solidaridad en un momento complicado para muchos uruguayos. ¿Y no lo tienen que tener los privados también? Nosotros, en nuestra discusión interna, lo que sí estimamos es que o la mayoría, porque hubo voces discordes con esta posición, lo que sí entendimos es que la situación es diferente a la del año pasado. Nosotros el año pasado defendimos de que fuera solamente una contribución por parte de los funcionarios públicos, por parte de los funcionarios de las personas públicas no estatales y de las sociedades anónimas propiedad del Estado, y que no se incluyera a los privados. ¿Por qué? Porque recién se arrancaba la pandemia, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Sabíamos sí que los más golpeados iba a ser la actividad privada, porque la actividad privada son los que tienen que luego ajustarse para poder seguir pagando salarios, para poder seguir teniendo determinada plantilla de trabajadores, para seguir funcionando. Sabíamos esa situación, entonces por eso entendimos en aquel momento que no era bueno incluirlo o extenderlo a los privados. Ahora, en esta situación lo que ocurrió fue que la actividad privada tuvo que hacer un ajuste, lo hizo durante todo el año pasado. Hubo actividades que lamentablemente cayeron y cayeron mucho. Hubo otras actividades que no cayeron tanto, otras actividades que se vieron favorecidas. Sí, hubo gente que hizo dinero incluso, claro. Porque digo, pasa en la economía según la oferta y la demanda, qué es lo que demanda la gente, por ejemplo, en el tema alimenticio, por ejemplo. Entonces, lo que sí visualizamos es que el sector privado hizo un gran ajuste. Aún así, hay sueldos que son muy elevados en el sector privado. Estamos hablando, de sueldos inclusive superiores a los que se pusieron en el impuesto para los públicos ahora. Perfectamente se podría haber analizado la posibilidad de poner un mínimo no imponible mucho mayor, de 200.000 pesos. ¿Y? De 250.000 pesos. Nosotros lo propusimos, el Partido Colorado lo propuso. Eso se le trasladó a los ministros colorados para que lo trasladaran en el Consejo de Ministros, se trasladó y finalmente el gobierno en pleno, en el Consejo de Ministros, decidió que no. Con argumentos que también son atendibles en cuanto a la estabilidad que tiene la función pública y la no estabilidad que tiene la actividad privada, las diferencias de regímenes entre la actividad privada y el régimen público, y allí se saldó para nosotros. O sea, hicimos una propuesta porque entendíamos de que la situación era diferente, pero, en fin, el presidente de la República, en conjunto con todo el Consejo de Ministros, saldó la discusión. O sea, ¿coinciden que debió saldarse allí, por aquí, panelistas? ¿Pensás que debió saldarse allí? No. ¿Por qué no? A ver. Yo creo que yo rescato las palabras de la ministra de Economía de ayer.
situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. ¿Tá? Y con ese argumento justifica el no aumento de los combustibles, que me parece muy correcto. Ahora, la situación extraordinaria es para todo el mundo. ¿Tá? Como me pareció que fue un error haberlo hecho por 2 meses el año pasado, el impuesto a los públicos, ¿tá? Me parece que es un error ahora volverlo a aplicar solamente aparentemente por 2 meses o 4, no más de eso, ¿tá? Y no meter a los privados en el circuito. Lo de la estabilidad. Lo de la estabilidad, vamos a entendernos. Nadie está hablando que va a gravar a los privados que están en seguro de paro. Estamos hablando de los sueldos de 120.000 pesos para arriba, que siguen trabajando, que cobran mucho más, muchos de que 120.000 pesos, ¿tá? Pero es como una cuestión de que no, con los más ahora no te metas. Perdóname, la solidaridad hoy de la sociedad la tiene que expresar todo el mundo. Y si lo pueden expresar los funcionarios públicos, que me parece bárbaro, ¿tá? Que también lo expresen los privados, ¿tá? De determinados sueldos para arriba. ¿Tá? Y no esperemos la contribución esa voluntaria, que mucha gente la hace, pero otros se hacen los chanchorrengos, no aportan nada y siguen cobrando jugosos salarios. ¿Qué pensás, Marguerite? Diametralmente opuesta a la Por opinión del señor Alfredo García, obviamente. Yo primero le quería hacer una pregunta a No, pero no justificás porque... No, ya lo voy a decir, pero le quiero hacer una pregunta para No te extiendas mucho, porque si no, no hablamos. No, Vamos, no perdamos tiempo. una pregunta. ¿Cuánto, con el gravamen a los privados que pensaban instrumentar, cuánto estimaban que sería la recaudación? A ver, en la discusión nuestra no hubo una estimación, Bueno, obviamente está. que si me llegamos... imaginaba. Si llegamos a esa que no habían ni estudiado la idea. No, te lo contesto. Iba a ser, la contribución iba a ser más importante que la de los públicos. Sin duda. Más vale, por la cantidad de Y por la aportantes. cantidad, obviamente. Por la cantidad de aportantes claro. posible. Pero no sacaron un número, es decir, propusieron algo que no tiene la ¿sabes menor idea de cuánto iba a ¿sabes por qué, contribuir. Fernando? ¿Sabes por Me parece qué no? medio liviana. No, ¿sabes la por qué propuesta. no? Porque no estaba claro cuál iba a ser el mínimo no imponible del impuesto para los privados. Entonces es imposible calcular. Si nosotros si estoy diciendo ahora que inclusive podía estar en los papeles la posibilidad de poner un mínimo no imponible, o sea que a partir de determinada cifra, en el caso de los públicos se empiezan a tributar y a partir de otra cifra en los privados se empiezan a tributar lo que vendría a ser una contribución especial. Entonces, al no tener eso, claro, primero necesitábamos la definición por parte del Poder Ejecutivo, por parte del Presidente de la República, y luego obviamente irá hacia el diseño. Y cuando haces el diseño, haces los cálculos. Pero sin lo primero es imposible. Lo que sí es obvio es que el universo iba a ser mucho mayor. O sea, ¿no? Va a ser mayor. El universo mayor y el planteo era más filosófico que de aportación. Como yo creo que es el de los 13 millones también. Creo que el impuesto a los públicos es más una señal, incluso una señal de los propios porque esto se descuenta a ministros, presidente, se descuenta a todos, a legisladores, se descuenta todo, pero digo, se están descontando ellos mismos que lo están proponiendo. O sea, me parece que es más una señal. ¿Y por qué el senador Andrade no quiere? ¿Puedo terminar? ¿Termino? Sí. No, porque voy a discrepar con Alfredo. ¿Por qué no los privados? Porque eso primero digo, que me parece que es un saludo a la bandera, que está bien, señales hay que dar. 13 millones es el 1% de 700 millones, ¿no? Más o menos. El 2%, ¿cuánto es? El 2%, 2 por 7, 14. Menos de 2%. Sí. Menos de 2%. Es menos de 2% de lo que se va a gastar en todo el año en el fondo coronavirus. O sea que es bastante insignificante y podrían estar perdiendo 30 millones por no aumentar los combustibles ahora solo en ACAP. O sea, bien podrían rascar de otro lado. Pero está bien, como señal a mí me parece positiva. Ahora, a los privados, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con sacarla a los privados? ¿Por qué no? Porque primero no tienen la estabilidad laboral que tienen los públicos. Primero. ¿Y? Primero, es un tema. Estás en la permanente cuerda floja como privado, en la permanente cuerda floja. Segundo, es donde se ha hecho todo el ajuste en los privados. Los privados, a muchos les han descontado el sueldo, muchas empresas renegociaron con sus empleados, bajaron los sueldos, ya están teniendo un aporte para solventar la empresa. Ahora hay que pedir un aporte para solventar, además, otra cosa. Los mandaron al seguro de paro, los privados, no fue un público el seguro de paro, ¿no? Los despidieron a los privados. Pero vos... Todo el costo, déjame terminar, yo te escuché atentamente. Todo el costo lo pagaron los privados. Entonces, no es justo hoy pedirle una contribución a los privados. No me parece que sea justo porque además el costo lo van a seguir pagando los privados. Porque además el Estado se solventa con los aportes de los privados, con los aportes de todos, pero a los otros les vuelve. El que paga impuestos desde el sector público le devuelve la plata a través de su sueldo. Esa es plata que va y viene. El otro es extractivo.
los impuestos sobre el sector comercial, industrial, de servicios, agropecuario, es extractivo. Poné para bancar a estos otros, que se le está pidiendo un aporte. Por todos esos motivos, yo creo que sería absolutamente injusto gravar a los privados. Vos decís que un salario en el ámbito privado de 200.000 es alguien que está en la cuerda floja. Tal vez la respuesta sea más que los demás porque el sueldo alto es el primero que cae. Pero no me entendiste, está en la cuerda floja porque puede perder el laburo mañana. No, Si lo sí te pierde, entendí, pero no va a pagar. el que recibe ese dinero, Entonces, ¿está en la no, cuerda floja? No, está en la cuerda floja mientras mantenga el laburo, no. Mientras mantenga el laburo está bien. Bueno, justamente, si hay que reducir en una empresa, ¿a quién reduce? Alguien que gana $30.000, como los futbolistas, Es que gana no tendrían que Bueno, aportar. está, por eso te entonces. estoy dando un argumento. Está en la cuerda diferente. floja. Obviamente que está El en la sueldo cuerda. más alto es el que más Estamos cae, en la el que cuerda cae primero. floja. Estamos en la cuerda floja, porque acá todos, salvo él, preocupe que no nos todos salvo él, trabajamos en... No caemos, No no sé caemos vos. en esa No caemos, franja. salvo No vos. caemos el en resto esa creo que franja. Nosotros no. Bueno, no sé, yo no le voy a preguntar cuánto gana cada uno. Por eso digo, yo lo digo, yo no caigo en eso. Yo tengo que renovar el mandato, así que también estoy en la Bueno, cuerda miren, floja. tienen Pero suerte, entonces, pues si no me sonó la toca- campana. Pero, bravo. Tenemos que hacer una pausa. Pero entonces, si no me toca a mí, estoy de acuerdo. Ahora, si me toca a mí, no, ¿eh? No. Esa es la Es clásica. un buen No, la punto. clásica. Es un buen punto. Pausa y ya Esa es la vemos. clásica. tengas que elegir.